Muy bien, profe, empecemos con esto rápido porque ambos queremos dormir ahorita. Así que empecemos con invocar métodos. En el código proporcionado se involucran varios métodos como el método calcular área de las clases rectángulo, triángulo, círculo, mediante la instancia de cada una de estas clases. Por ejemplo, el método main de la ejecución, el método main de la clase de ejecución se crea instancias de la clase círculo mediante la línea de código círculo C1 igual a new círculo radio. Y luego se invoca el método calcular ya mediante la línea de código C1.calcular área. Ok, perfecto. Perdón si explico un poquito rápido o algo así. Pero es que realmente necesitamos apoyar esto. Tanto para usted como para mí. Bueno, segunda, instancia de clases. La instancia de clases se realiza mediante la palabra reservada new, seguida del constructor de clases. El código proporcionado se instancia de las clases rectángulo, triángulo y círculo. Y, círculo. En el método main de la clase ejecución mediante la palabra reservada new, seguida del constructor de cada una de estas clases. Por ejemplo, el método main de las clases de ejecución se crea una instancia de la clase rectángulo mediante la línea de código R1 igual new rectángulo base altura. Bueno, ¿se entiende? Vamos. Agilicemos esto. Tercero, invocar un método constructor con parámetros. Con parámetro. El método constructor de una clase se utiliza para iniciar los atributos de la clase. En el código proporcionado se utiliza para utilizar métodos constructores con parámetros en clases como rectángulo, triángulo, círculo. Por ejemplo, en la clase círculo se define en un método constructor con el parámetro public circle forward radio, que se realiza con el atributo radio que de una clase media de la línea de código this radio igual. Bueno, cuarto, reglas de creación de clases. Existen varias reglas a seguir para crear clases en Java. Algunas de las más importantes son el nombre de la clase, que debe comenzar con una letra mayúscula y seguir la convención Calmel-Case. Por ejemplo, círculo, en lugar de decir círculo con mayúscula, decir o círculo con mayúscula, todo, pero, o sea, círculo completamente con minúscula o círculo completamente con mayúscula. Solo tienes que agregar lo recomendable sería que tú lo agregues una mayúscula, que es el inicio. Bueno, continuemos. Se define como los atributos de la clase especificando su visibilidad public, private y protect, y su tipo de datos. Se debe definir los métodos de la clase especificando su visibilidad y su tipo de retorno en caso de que lo tenga. Su nombre y sus parámetros si los tiene. Muy bien, se debe incluir un constructor o varios dependiendo de las necesidades que analice los atributos de la clase, que en este caso se los tiene. Obvio. Se puede incluir otras características de la clase como métodos estadísticos o atributos finales dependiendo de la necesidad específica de la clase. Muy bien. En el código profesional se permiten seguir estas reglas. Se siguen estas reglas para crear las clases rectángulo, triángulo, círculo y figura geométrica. Por ejemplo, la clase rectángulo se definen los atributos base, altura, se definen los métodos headBus y setBus, se incluyen en un método constructor que se inicia en estos atributos. Se incluyen el método calcular área, que calcula el área del rectángulo. Muy bien, perfecto. Así que 30 segundos para mostrar casi todo. Lamento, pero tengo que hacer esto rápido. Perfecto. Triángulo, por class, bash, lo que dije ahorita, altura. Muy bien, entonces vamos con el siguiente código. Muy bien, profe, hagamos esto rápido. Esto aquí.
Bien, primero, se invoca el método. Para invocar el método es necesario tener una instancia de la clase que lo contiene. Luego se llama el método a través de la instancia utilizando el operador según el nombre del método y sus parámetros. En caso de que el código sea proporcional, se invocan los métodos iniciar, jugar, finalizar de la clase piedra protegida a través de instancias juego 1, juego 2 iniciar, juego 2 jugar y juego 2 finalizar respectivamente. Para instanciar una clase, una clase C utiliza la palabra clave new seguida del nombre de sus parámetros de constructor si los tiene. En este caso, el código proporcionado se instancia en las clases piedra, papel, tijera y ya. Bueno, piedra, papel, tijera. En las clases ejecución mediante los siguientes comandos, que sería piedra, papel o tijera, juego 2 new y piedra, sí. Invocar el método constructor con parámetros para invocar un método, bueno, tercero, invocar un método constructor con parámetros. Para invocar un método constructor con parámetros se utiliza la palabra clave new seguida del nombre de la clase y sus parámetros constructores. En caso de que el código proporcionado no se utiliza ningún constructor de parámetros. Cuarto, reglas de creación de bases. La clase debe tener un nombre único y descriptivo, lo que dije antes. O sea, la C, o sea, pues la mayúscula, que se distinga de las otras clases, los packages también. La clase debe ser definida como pública, privada o dependiente del uso. En este caso yo puse privada, pública, a ver si bueno. Y la clase debe tener un constructor por defecto, a menos de que se necesite un constructor con parámetros para iniciar una clase. Perfecto. Código de ejecución, pues no mucho. Y creo que sería eso todo. Duró 7 minutos. Esta explicación estuvo muy larga. Voy a mostrar un poquito el código, cómo funciona. Y asociarlo con lo demás. Perfecto. Aquí se ejecuta. Creo que debí poner cómo funciona. Pero como no tuve tiempo anterior, pues no tuve. Pero en este sí. Así que primero voy a borrar esto. Ah, no, ahí se está iniciando. Estaba haciendo unas pruebas antes. Y es nombre del jugador, por ejemplo, Juan. Pero la tijera, no sé, un 3. Tijera. La máquina sacó, bueno, empate, perfecto. Y creo que eso sería todo. Nos vemos. Esto sería el video. Lamento si lo expliqué muy rápido, pero necesitamos acabar este video, como dijo usted, en 10 minutos. Así que hay que hacer esto rápido. Así que nos vemos.